Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro... Hola hermanos, el día de hoy, 5 de mayo del 2021, es miércoles de la quinta semana del tiempo de la Pascua. Bueno, hoy es día de San Hilario de Arles. O sea, fíjense, este Hilario se supone que era de una familia noble, de una familia acomodada. No sabemos exactamente cuándo nace. Algunos de los biógrafos dicen 401, otros dicen 403. Bueno, al inicio pues del siglo V. Él era pues sobrino y además luego discípulo de San Honorato de Arles, que funda un monasterio de corte, pues evidentemente siguiendo la regla, digamos, de San Agustín, que era la que en ese momento estaba más en boga. Y luego pasará él a ser arzobispo de Arles. Arles era prácticamente en toda... Él había nacido en Galia, en Francia, en el norte, pero luego termina en el sur, ¿no? Y Arles, pues, termina siendo como la sede metropolitana de muchas diócesis. Cuando muere Honorato, entonces viene Hilario y pasa a ser él el arzobispo, aunque él no quería, y de hecho lo habían nombrado abad en aquel monasterio y él no quería tampoco. O sea, él lo que quería era sencillamente tener una vida tranquila, llena de oración, llena de servicio al Señor, pero se acabó. Y luego, bueno, en su vida como obispo le tocó defender la doctrina de la Iglesia frente a muchas herejías. En esta época todavía estaba pues pujante en Occidente, porque ya en Oriente había disminuido un tanto ya el semi-arrianismo, pero van surgiendo otras herejías, ¿no? El pelagianismo, el monofisismo, que está haciendo mucho estrago en ese momento. Y luego hay una historia un poco simpática con él, porque él se peleó con el Papa, con San León Magno, ¿no? Y nada menos y nada más. San León Magno. No sé si ustedes recuerdan quién es San León Magno, aquel que detuvo a Atila cuando iba llegando a Roma a saquearla. No, por aquí no pasas. Y bueno, tenía una preponderancia León que hay que ver. Bueno, pues se peleó con Hilario, porque Hilario descubrió que había un obispo que no tenía las cualidades para hacerlo, y entonces junto con otros santos, imagínense ustedes, decidieron mejor destituirlo porque le iba a hacer mucho daño a la gente. Aquel se fue corriendo donde el Papa, y el Papa entonces intercedió por él. No sabemos, y hay que ser rigurosos históricamente, si realmente llegaron a la reconciliación antes de que muriera, porque, vamos, Hilario va a morir joven en el 449, un 5 de mayo. Entonces, un detalle un poco particular, ¿no? Porque resulta ser que se peleó con el Papa. Ustedes dirán, uy, ¿cómo puede llegar a santo uno que se peleó con el Papa? Pregúntenle a San Vicente Ferrer. O sea, es que en la historia ha habido casos en los que efectivamente se dan estas situaciones. Vamos, ambos defendiendo posturas legítimas, si lo quieren, creyendo en lo legítimo del asunto. O sea que aquí no es un problema doctrinal, sin duda que no. Pero, ya ven, algunos biógrafos dicen que no, que al final hubo una reconciliación. Insisto, yo todavía pruebas así, no se las puedo... Es que en esa época es difícil, ¿no? Tener algunos documentos, hay algunos escritos de él muy lindos, pero realmente es muy complicado, ¿no? Bueno, vamos, lecturas del día de hoy. Seguimos Hechos de los Apóstoles, hoy sí ya volvemos al ritmo, ¿no?, del tiempo de la Pascua, capítulo 15, versículos del 1 al 6. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje, y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo, hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ay, qué bonito, ¿no? Se reunieron para examinar el asunto. Cada cierto tiempo los obispos se reúnen con el Papa, cuando son todos se llama concilio, y después del Concilio Vaticano II se instituyó el sínodo, es una asamblea de representatividad, porque vean, los obispos nos representan, ¿no?, en cuanto que son cabezas de las diócesis. Pero esto es lindo, ¿no? Aquí nace, se reunieron para discutir el asunto. El Papa Francisco se ha reunido para discutir el asunto de cómo hacer la evangelización con los jóvenes, el discernimiento vocacional, la familia. Acuérdense que ha hecho 2 sínodos sobre la familia, de hecho. Bueno, y así San Juan Pablo II hizo sínodo de todo, digan. Sínodo de la palabra, sínodo de la Eucaristía, sínodo de todo. O sea, de los laicos, de los obispos, de los sacerdotes, de la reconciliación. O sea, de todo, realmente hizo prácticamente de todo. San Pablo VI
de la catequesis, que fue la que terminó, de hecho, San Juan Pablo II, de la evangelización con Evangelii Nunciandi, o sea, porque fue él el que de hecho puso en marcha este nuevo sistema. Los sínodos, las reuniones de los obispos en regiones o los sínodos diocesanos, es una actitud desde el inicio, ¿no? Desde el siglo II hay muchas pruebas de esto. Ahora bien, esto es lindo, ¿no? O sea, resulta ser que hay unos hermanos más rigurosos, nos pasa en todos lados, en todos lados nos pasa, de que hay algunos que son más cuadrados que un cuadrado, o sea, que sí, de sencillo, entonces son exigentísimos. Bueno, a estos hay que darles un poquito de misericordia, y a los que son laxos, que todo es válido, que todo se vale, que todo, no, también hay que darles un poquito de normas. In medio stat virtus, en el centro está la virtud. Bueno, entonces hay que buscar el equilibrio, y para eso se reúnen. Y miren qué lindo, ¿no? Frente a un problema, sentémonos y dialoguemos, ¿no? Sentémonos y hablemos, escuchémonos. Y eso es lo que va a ocurrir. Mañana lo vamos a escuchar, el diálogo que hay entre uno y otro. Vamos, Evangelio, Juan. Oigan, es el mismo Evangelio del domingo pasado. Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos por partes. Primer elemento, volvamos. No, recuerden que ese es el evangelio que hemos leído el domingo pasado, y entonces nótenlo porque el evangelio de mañana va a ser el que vamos a leer el próximo domingo. Bueno, paciencia, debe escuchar un texto tan lindo. ¿Cuál es el problema? Que lo escuchemos 2, 3, 4, 5 veces. Yo creo que ni aún así nos va a entrar, ¿verdad? Seamos honestos, que nos cuesta a veces captar todo el mensaje tan profundo. Yo soy, recuerden, Yahweh es el nombre de Dios. Yo soy, Jesús se presenta como Dios. Yo soy. Y luego utiliza elementos propios de la cultura judía, el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy el pan de la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos estos elementos, yo soy la luz del mundo. Todos estos elementos son de lo necesario para vivir, si lo quieren. Bueno, yo soy la vid. Una vid es el tronco de donde sale la savia que alimenta. O sea, sin el tronco, pues las ramas no sirven. Cortadas, separadas, no sirven para nada. Los sarmientos. Ok, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el viñador. ¿Cómo se coloca Jesús inmediatamente, no? Él, en su relación con el Padre, acuérdense que esa es la gran revelación. Él quiere revelarnos quién es el Padre, quién es su Padre, que es nuestro Padre. Entonces, el Padre tiene una función linda, ¿no? Y esta función es, nos dice claramente, bueno, llega un momento en el que si usted no produce fruto, vámonos, ¿ya? Y la otra, podar. Y aquí el verbo es catarseo en griego, ¿no? Es el verbo purificar realmente. Catarsis es purificarse. Los cátaros, una herejía allá del siglo XIII, que se creían puros ellos. Y eso siempre hay en la iglesia, ¿verdad? Siempre aparecen unos que se creen, la mamá de Tarzán, decíamos cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Los que se creen la divina garza. Yo no sé, ellos son perfectos, ellos son puros, ellos sí cumplen y el resto no. Son unos ahí paganos, semipaganos. Siempre aparecen algunos más con mayor sentido de pureza, si lo quieren, aunque realmente son soberbios como el demonio. Entonces, el problema, no todos. Ahora, fíjense el detalle detrás de esto, ¿no? Ese catarseo, por eso dice Jesús inmediatamente, ustedes ya están purificados por la palabra que les he dado. La pureza me viene por la palabra. Claro, no es la palabra sencillamente porque me la sé de memoria, no es la palabra que me purifica, que me limpia, que me raspa, que me restriega. Usted quiere limpiar una ropa, hay que restregarla, ¿no? Aunque sea en una lavadora, pero hay que ponerla a dar vuelta para que salga el sucio. Bueno, igual. Entonces, por lo tanto, es lo mismo, pues. O sea, si usted y yo queremos producir fruto, hay que dar una buena restregadita, hay que dar una buena lavadita. En mi pueblo usamos un paste, una lufa, dirían algunos. No, pero hay que el mejor que tenga ahí para que raspe y arranque todo lo que no es digno de Dios, bueno, de mi cuerpo, digo en este caso. El catarseo, es necesario llegar a esa pureza. Y luego nótenlo, la belleza, se los decía el domingo, ¿no? El verbo permanecer, meno,
Es el verbo en griego, meno. Eso, a mí me encanta recordar a veces estas palabras, como uno las repite tanto, ¿verdad? No piensan aquí, oye, el padre está queriendo decir palabras en griego. No, hombre, es sencillamente porque el estudio lo obliga a uno, ¿no? Y además que, bueno, pues aprendamos algo de alguna vez, más o menos, menos, hay que permanecer. 7 veces aparece esto en esos 4 versículos, porque son del 4 al 7 en este caso. 7 veces aparece el término, el verbo meno. Permanecer. Ya les decía yo el domingo pasado, lo reitero. Este permanecer es una actitud voluntaria, es un acto de la libertad, nace del amor. O sea, no es que me quedo, aquí estoy, me quedo aquí, ¿por qué no? Me quedo en este matrimonio, pues ¿qué voy a hacer? Ya me comprometí. Sigo sacerdote, pues ¿qué voy a hacer? Pues ¿qué me va a dar de comer? Sigo yo en este... No, señores, que eso no es permanecer. El permanecer es una actitud activa, concreta, proactiva, al contrario. Es una actitud de yo quiero estar aquí. Cuesta, claro, catarseo, hay que limpiar. Bueno, cuesta, bendito, pero para que produzca fruto, pues. Para que haya ese permanecer unido. Es que no estoy permaneciendo solo, sino que es unido a Cristo. El permanecer tiene relación, permanezco en o con. Esa es la clave. O sea, no es permanezco y ya. No, permanezco con quién estoy. ¿Por qué quiero estar con Él? Quiero estar con mi Señor, porque ahí está la vida. Y por eso el fruto abundante viene de ese catarseo y de ese meno. De esas dos cosas. Viene de la pureza, viene del permanecer. Lo necesitamos, fundamental. Hagamos oración para concluir. Como el amor es la fuente de ternura y siembra, de puertas abiertas, de promesas ciertas, como la justicia es fuente de miradas limpias, de opciones honestas, de normas humanas, como la paz es fuente del arma desterrada, de extintas barreras, de muros tirados, como la palabra es fuente de verdad desnuda, de la fe intuida, de bendición sincera, como el pan es fuente de estómagos llenos, de mesas provistas, de días de encuentro, tú eres la vid y nosotros los sarmientos, que han de florecer con frutos de amor y justicia, de paz y palabra, de pan que saciará el hambre de todos. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de San Hilario de Arles, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos.